Hola, hay un personaje francamente muy interesante que se llama Fray Toribio de Benavente, que fue uno de los primeros franciscanos que llegaron a México tras la brutal conquista destructiva, la invasión de Hernán Cortés. Fray Toribio de Benavente fue un hombre pues muy peculiar. De hecho, parece que los indígenas le tomaron mucho cariño porque vivía muy de acuerdo también a las normas de San Francisco, y era un hombre pues que vivía en una gran pobreza, vestía casi pues como un mendigo, y que bueno, pues por todo eso los indios le llamaban motolinía, que es como se le conoce también muchas veces a Fray Toribio de Benavente. Este hombre escribió un libro que es una historia de los indígenas de México, que bueno, debería ser mucho más conocido de lo que es, pero en fin, se ve que hay gente que no le interesa que sea tan conocido. En las primeras páginas, desde el principio, no hace falta enredarse con mucho, el hombre hace una descripción que la llama las 10 plagas. Las 10 plagas. Y es una descripción de los desastres que sufrieron los indígenas por culpa de la invasión, en resumidas cuentas. Y lo va describiendo, además de la mortandad que significó pues las acciones violentas y la muerte de tanta gente, pues además de eso empieza a describir cómo la gente murió, por ejemplo, de hambre, de hambruna, porque claro, es decir, aparecía Hernán Cortés con sus 500 soldados y sus caballos y los que llevaba a los indígenas que llevaba como auxiliares, que eran miles, y por donde pasaban arrasaban con toda la comida que había. Simplemente la arrasaban, y entonces normalmente los pueblos indígenas pues vivían bastante al día, es decir, no tenían forma de almacenar granos y almacenar comida, es decir, que prácticamente tenían las cosas bastante ajustadas a cómo iban pasando los tiempos, y esto pues lo dominaban bastante bien. Pero claro, si de repente te aparecen 5.000 invitados a comer, pues se acabó. Es decir, quiere decir que cuando se vayan los invitados no te queda nada. Y quiere decir pues que vas a pasar hambre por lo menos hasta la siguiente cosecha. Bien, pues bajo ese sencillo procedimiento, según cuenta Motolinía, murieron decenas, centenas de miles de indígenas de pura hambre. Porque se llevaron todo. Luego no solo eso, sino que también los indígenas que lucharon, que se resistieron contra los invasores, pues claro, tampoco estaban como para ponerse a sembrar y a cultivar, etcétera, etcétera, con lo cual pues también hubo otra caída con respecto a eso. Cuenta además Fray Toribio, cuenta que no solamente fue el hambre, sino también que fue el abuso, el maltrato, la obligación de trabajar con un feroz maltrato. Y eso lo describe con bastante detalle, ¿no? Como pues los que actuaban como capataces de las haciendas y cosas de esas, era tal la carga de trabajo que le ponían a la gente y tal el poco cuidado y la poca alimentación que morían, muchísimos de ellos morían. Lo mismo pasaba en las minas, y que obviamente no se preocupaban, había tantos y no les había costado nada tenerlos, porque cuando uno compra un esclavo paga una fortuna, entonces cuidas de que el esclavo no se te muera, por lo menos hasta que no haya compensado todo lo que has gastado en él. Pero claro, como poner a los indígenas a trabajar no costaba nada, eran gratis, solamente tenían que agarrarlos. Si se mueren, que se mueran, cogeremos otro. Y entonces en las minas murieron lo que es imposible de decir, o sea, millones.
por maltrato, por falta de alimentación, por exceso de trabajo, por trabajar horas y horas sin descanso ninguno, por accidentes, porque ¿quién se iba a preocupar de que hubiera la más mínima seguridad? Accidentes, morían por montones. Cuenta, por ejemplo, el propio Motolinía cómo obligaron a los indígenas a la reconstrucción de la ciudad de Tenochtitlan, por ejemplo, es decir, a remover pues escombros y cosas, a destruir los antiguos edificios indígenas, los llamados templos, que eran pues auténticas pirámides de piedra, pues a sacarlos y luego utilizar esas piedras y traer más materiales y maderas y etcétera para construir la catedral y construir palacios y construir esto y lo otro. Bueno, pues cuenta que todo eso lo hacían gratis. Y no solo eso, sino que ellos se tenían que pagar su propia comida, ellos tenían que traerse su propia comida. Un desastre completo. ¿Por qué te cuento estas cosas? Bien, pues te las cuento porque también estoy bastante harto de encontrarme a los obnubilados, enloquecidos por la leyenda rosa, que dicen, los indígenas se murieron de enfermedades. No es que los mataron los españoles que llegaron, esto matarlos solamente los mataban los malvados ingleses del norte, los españoles no matábamos, eso es un error. Se murieron de enfermedades, claro, lógico, se murieron, evidentemente, y tienen razón, es que ni siquiera les hubiera dado tiempo a matarlos a tantas cantidades como había, o sea, decir, ponéis a un tipo con un cuchillo a degollar indígenas y no le da, simplemente los números no dan, pero claro, se murieron de enfermedades, sí. También lo cuenta Motolinía, pero ¿qué es lo que ocurre con las enfermedades? Es decir, cuando llega en un sitio la enfermedad como la que nos está llegando, la que nos llegó en estos meses, el COVID-19, ¿quiénes son los que más se mueren? Pues los que están peor nutridos, peor cuidados, peor vestidos, con peor vivienda, con peor higiene, etcétera, etcétera. Esos son los que más se mueren. Los que están en unas buenas condiciones se mueren algunos, pero muchísimo menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás explotado, mal alimentado, o sea, desnutrido, trabajando 18 horas al día, todos los días de la semana, sin vacaciones ni descanso de ninguna clase, etc. Pues cuando estás en esas condiciones, cualquier enfermedad que venga te mata. Hombre, obviamente, si la viruela, pues claro que mató mucha gente, pero desde luego mató muchísima más por las horribles condiciones en las que se encontraban. Con lo cual, pues cuando los españoles vienen así con cara de inocentes, dicen, no, nosotros no, eso fueron las enfermedades, nosotros no matamos a tanta gente. Es mentira, eso es mentira, o mejor dicho, es una manipulación. Sí, los mataron las enfermedades, también a causa de que estaban completamente destrozados en su sistema inmunitario, en su salud colectiva y su salud, les quitaron todo, les quitaron la comida, las casas, el trabajo, todo, y los obligaron a trabajar. Y además, la depresión mental que significa semejante derrumbe, semejante opresión, es decir, el estado mental que le da a la gente, la depresión a la que llega, también baja sus defensas. Y por lo tanto, pues si la viruela a lo mejor hubiera matado al 50 o al 60% de las personas, pues acabó matando al 80%. Es así. Bueno, pues esto, para que se lo cuentes a los que vienen diciendo, no, nosotros, fueron las enfermedades, no, nosotros no, que va, los españoles no, muy buenos todos, nosotros no hemos matado a nadie. Es mentira, absolutamente. Es decir, que te quede bien claro. Que las enfermedades sí matan, pero no matan a ese nivel. Date cuenta que más o menos hacia 1650 aproximadamente estaban preocupados, pensaban que se iban a exterminar los indígenas, y eso era un problema, porque obviamente ¿quién iba a trabajar si se exterminaban? Hubo una seria preocupación, porque durante, claro, el primer siglo, los años 1550, 1560, 1570, bueno, no hay ningún problema, a saco con ellos, y el que se muera ya pondremos otro. Pero claro, cuando se dieron cuenta, dice, ¿sabes qué? Es que ya no quedan, ya no están quedando.
Entonces ahí se preocuparon y empezaron a cambiar un poco la filosofía de funcionamiento, pero porque habían hecho el bestial de una forma salvaje, demasiado, ¿no? O sea, fue una mortalidad, ya te digo, al borde de la extinción total. Esto no ocurre normalmente con una plaga ni con nada. Fíjate, la peste negra que atacó ferozmente Europa y que fue una cosa horrible y que la disminución de la población fue salvaje, pues la peste negra mató dependiendo entre el 50% y el 70%, dependiendo, en general el 50%. Y eso fue una salvajada y no había defensas para eso ni nada de nada, ¿no? Bueno, no podría haber pensado, dice, a los indígenas, si hubieran estado en sus buenas condiciones, si hubiera sido simplemente por contagio y no por el abuso brutal que se hizo de ellos, a lo mejor habrían muerto el 50% y a lo mejor habríamos podido decir, oye, pues qué pena, ¿no? Hubiera pasado posiblemente simplemente con misioneros, ¿no? Con gente que iba a decir, mira, nosotros venimos en son de paz, no venimos a quitarles a ellos nada, solamente venimos a predicar. Pues a lo mejor con los gérmenes que traían esos misioneros quizá hubieran matado al 50%, pues como la peste negra mató a tanta gente en Europa. Pero claro, es que cuando llegaron casi al borde de la extinción, significa que no, que las condiciones en las que sobrevivían como podían, lamentablemente, los indígenas eran brutales. Y las describe muy bien Fray Toribio de Benavente, Motolinía. Te pondré un enlace aquí abajo para que puedas leerlo por ti mismo. Cuídate y hasta pronto. Seguiremos hablando.